Buenas tardes, Dios les bendiga una vez más. Aquí el Ministerio Evangelístico para las Naciones le da una cordial bienvenida y les mandamos un saludo especial y cariñoso a todos los que nos escuchan a través de los medios de comunicación y audiovisuales en todas partes de la tierra. Un abrazo grande para ustedes y les invitamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 10, versículos 30 en adelante. ¿Tiene su Biblia ahí? Entonces lea conmigo, por favor. El versículo 30 en adelante. Dice la palabra del Señor: respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Oremos al Señor, es una palabra muy linda del Señor. Oremos para que el Espíritu Santo nos guíe y podamos sacar en esta palabra muchas enseñanzas y el Espíritu Santo pueda ministrar a nuestra vida poderosa y sobrenaturalmente. Inclina tu rostro, por favor. Dios soberano, grande es tu palabra, Señor mío. Grandes son los tesoros escondidos en tu palabra, Señor. Revélanos en este día, Señor, tu voluntad perfecta para cada uno de nosotros, de los que oirán esta palabra, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para recibir esta palabra hermosa, oh Rey, y aprender todo aquello que tú tienes, Señor, que nosotros aprendamos en este día. Que tu palabra dé todos los frutos para lo cual tú las envías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga. Entonces vamos a hablar hoy día de ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Eso vamos a hablar hoy día. El Señor nos dice, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Hace años leí una historia, era una historia como un cuento como de niños, y decía que una pequeña niña que había quedado huérfana, fue adoptada por una mujer muy bella, de corazón muy hermoso, y era el cumpleaños de esta mujer, y la niña, la hijastra, quería de alguna manera compensar ese amor que esta mujer le brindaba. Y fue a una joyería llevando unas monedas locas que tenía un puñado de monedas de bajo valor a la joyería, y le dijo al dueño de la joyería que quería un collar, pero el collar valía muchísimo dinero. Y el hombre le dijo que para quién era el collar, y la niña le contó que ella era adoptada y estaba agradecida de su madrastra y quería regalarle un obsequio para su cumpleaños, y que eso era todo lo que tenía. Y entonces el joyero le dijo que con eso no le alcanzaba y que ese collar valía muchísimo dinero. Pero había allí, observando, escuchando y vitrineando las joyas, un hombre extranjero, extraño para la niña. Y entonces el hombre miró al joyero o al dueño de la joyería y le dijo, envuélvele el collar y yo pagaré todo. Yo me hago cargo de esa deuda, yo me hago cargo de ese costo. Y entonces el joyero envolvió el collar, se lo dio a la niña se fue súper feliz, tal vez nunca supo los pormenores, los detalles del costo de nada, y llevó ese collar. Imagínese
Si usted y yo somos hijos del Dios viviente, si le pedimos pan, ¿nos dará una piedra? No, Él nos dará todo lo que nosotros le pedimos, más bien si le servimos a Él. ¿Cuánto más nuestro Señor no nos dará a nosotros todo lo que pedimos, iglesia? Todo lo que anhela nuestro corazón. En el tiempo de Dios, en el momento oportuno, Él derramará esas bendiciones que nosotros esperamos y pondrá tal vez a su cuenta todos nuestros gastos y nos bendecirá grandemente. Hoy día vamos a mirar 4 personajes en esta historia. Es una historia bien bonita si la miramos a fondo, que tiene mucha enseñanza para nosotros, aunque aparentemente suena como terrible, pero es una historia que deja mucha enseñanza. Ese sacerdote que aparece allí es un hombre que a simple vista es indolente, ¿cierto? Y nosotros sabemos que los sacerdotes eran las personas que ofrecían los sacrificios a Dios que llevaban el pueblo, que llevaban las personas para perdón de sus pecados, y entonces los sacerdotes ofrecían a eso como una ofrenda para Dios, para perdón de los pecados, para agradecimiento, para expiación, etc. Pero aquí este sacerdote mira a este hombre herido y se hace el gil, pasa de largo, como que no lo ha visto. Entonces nosotros decimos, este hombre de labios honraba al Señor, pero en su corazón no había nada, no había esencia, no había nada de lo que Dios quería. Su corazón estaba lejos de Dios. Tenía el conocimiento de la palabra, pero no tenía la esencia de vivir una vida consagrada al Señor. Y mucha gente, de la misma manera que este hombre, están llenos de conocimiento de la palabra del Señor, pero en sus corazones no hay nada que valga delante de Dios. Están vacíos y toda ofrenda que llevan a Dios no es recibida con olor agradable, porque no tiene los ingredientes que debe tener una ofrenda con olor grato delante de Dios. Después pasó un levita. Y la misma cosa, los levitas eran los que servían en el santuario, en la casa de Dios. Servían al Dios vivo. Pero este levita también miró a ese herido y pasó de largo. Un levita, un hombre que sirve en la casa del Señor. Iglesia, el servicio, si no tiene el ingrediente esencial, no sirve a los ojos de Dios. El ingrediente esencial es el amor, la compasión, la misericordia, la humildad. Esas cosas, esos ingredientes deben llevar toda ofrenda que nosotros elevamos al Señor, todo servicio, todo lo que hacemos. Pero pasó de largo. No había nada en estos 2 hombres que valiera. Eran pura apariencia. Ambos conocían la ley, conocían la palabra de Dios, pero ninguno la practicaba en realidad. Eran pura palabra, puro conocimiento, pero nada práctico, iglesia. Es decir, actuaban en la carne, no había el Espíritu de Jehová en ellos. No estaba Dios obrando en sus corazones. El Espíritu Santo no estaba. Ellos eran legalistas, eran fariseicos. Eran religiosos, no tenían la esencia de vivir una vida consagrada al Señor, de ser movidos por amor. Por eso uno entiende cuando vamos a las cartas del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice que la ofrenda que llevaron los filipenses agradó a Dios, porque dice que esa ofrenda fue de olor fragante al Señor. Fue un sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque estaba lleno de misericordia. Había humildad en esa ofrenda, había integridad y sobre todo era una ofrenda hecha con amor.
Si nosotros queremos agradar al Señor con nuestro servicio, con nuestras ofrendas, con todo lo que hacemos para el Señor, nosotros debemos hacerlo con amor. Ese es el ingrediente principal. Estos hombres no eran movidos por amor porque no estaba el Espíritu Santo en ellos. Nos encontramos ahí con ese herido en el suelo, tendido, casi muerto. La palabra, el texto bíblico dice que vinieron unos ladrones y entonces lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron casi muerto. Y yacía, yo me imagino, en el suelo ese hombre sin poder hacer nada. De la misma manera estábamos tú y yo cuando vinimos a los pies de Cristo. Cuando Cristo nos encontró en el camino. Tal vez no era entre Jerusalén y Jericó, pero Jerusalén era un lugar de luz y Jericó significaba luna, algo de una inconstancia, de un lugar estable a un lugar inestable. Y muchas veces nosotros caminamos por lugares que son inestables, que no tienen luz, que no tienen claridad. Entonces, este hombre estaba allí, yacía en la tierra, en el suelo, casi muerto. Y muchas veces tal vez nosotros, ahí nos encontró el Señor a muchos de nosotros, en el suelo tirados, despojados, robados, sin fe, sin esperanza, heridos, ofendidos, traicionados, abandonados, viviendo tal vez amargura, desencanto, desilusión, luto, abandono, soledad, tinieblas. Yo no lo sé, porque estos ladrones figuran al enemigo y el enemigo es el diablo. Y dice la palabra del Señor que el diablo ha venido para robar, para matar y para destruir. Y este hombre fue robado, fue destruido, fue despojado de sus bienes y quedó casi muerto. Y así es como el Señor nos ha encontrado a muchos de nosotros, pero por la misericordia del Señor hemos sido restaurados. Tal vez tú, que estás oyendo por primera vez una palabra, te sientes tal vez como este hombre herido que yacía casi muerto, sin esperanza en la vida. Tal vez tú te encuentras así porque tienes problemas en tu economía, en tu familia, en tus emociones, en tu salud o en otras áreas de tu vida. Vino el samaritano, dice la palabra de Dios. Un cuarto personaje era el samaritano. El buen samaritano tiene como título ahí en la Biblia. Vino ese hombre y dice la palabra del Señor que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Su corazón se compadeció y se inclinó y miró por él. Miró por ese hombre que estaba herido ahí y que había sido despojado, robado por el enemigo. Tuvo misericordia. Eso representa las almas perdidas, las almas sin Cristo, los que no han venido todavía a Cristo. Así nos encontrábamos antes de venir a Cristo y tal vez muchos de ustedes se encuentran de esa manera hoy. Pero por eso la palabra del Señor está ministrando a tu corazón este día para decirte que hay un buen samaritano que está llamándote en esta hora, que está saliendo a tu encuentro para vendar tus heridas, para poner ungüento ahí en esas heridas y volver a levantarte. Hay una luz para ti en este día. El Señor trae esperanza a través de esta palabra. Este buen samaritano representa a Cristo y a su Espíritu Santo. Estos otros dos hombres, el sacerdote y el levita, actuaban en la carne, no estaba el Espíritu de Dios en ellos, por eso no podían conmoverse, por eso a lo mejor su espíritu quería
pero la carne no. El espíritu quiere, como decían los discípulos, el espíritu quiere, pero la carne se niega, la carne se niega. Y cuando no está el Espíritu Santo en nosotros, la carne gobierna todo y no nos deja hacer las cosas que a lo mejor deseáramos hacer para Dios. Pero este hombre, el samaritano, representaba a Cristo, el que sana nuestras heridas, el que venda la perniquebrada, el que va por esa una y deja las 99 y va por la perdida, va por la descarriada. Él representa a nuestro Cristo, que fue por cada uno de nosotros y nos vendó, y nos curó, nos vendó las heridas y nos restauró y nos puso en su obra a trabajar y hacer lo mismo que Él hizo con este hombre herido. Dios, a través de su Espíritu Santo, Cristo, a través del Espíritu Santo, obra en nosotros para que hagamos de la misma manera como hizo este buen samaritano. ¿Qué hizo en el fondo el samaritano? Dice que fue donde estaba ese herido, donde yacía ese hombre medio muerto, y puso vino en sus heridas. El vino representa un líquido limpiador, tiene alcohol desinfectante. Entonces lo primero que hizo el samaritano fue desinfectar la herida de este hombre. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros traemos a alguien a Cristo, esa persona viene herida. Nosotros lo primero que debemos hacer no es vendar la herida, es curar esa herida, limpiarla, hurgar un poquito para adentro, para ver las razones de que esa persona está padeciendo eso. Preguntarle qué te sucedió, cómo te pasó esto, escarbar un poquito para poder arrancar toda la podredumbre, la pudrición, para poder sacar la infección, para que esa herida pueda volver a criar carne y cerrar. Para limpiar eso hay que hurgar, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, un poquito escarbar allí en el corazón de la persona para que la persona tenga oportunidad de reconocer su pecado, de mirar de dónde ha caído, de mirar su condición y darse cuenta de su enfermedad, de su estado espiritual. ¿Qué más hizo el buen samaritano? Dice que puso aceite en la herida. Una vez que le limpió, que le desinfectó, puso aceite. El aceite es un suavizante, un cicatrizante. Hay muchas pomadas, cremas, ungüentos aceitosos que son para cicatrizar. Porque una herida tú la puedes ver por encima que está sanada, pero por dentro sigue abierta. Cuando una persona se opera, entre 3 a 6 meses demoran los tejidos por dentro o más para volver a cicatrizar, a juntarse. Por fuera a veces se ve sanado, pero por dentro no. Entonces era necesario poner un suavizante para que sanara esa herida, para que cicatrizara. Luego dice que el samaritano vendó la herida. Una vez que lo limpió, que le puso esa sustancia suavizante, ese ungüento, le vendó, le tapó, le cubrió la herida. Hay que cubrir la herida de la persona, hay que taparla, en el fondo eso significa que hay que proteger a la persona en ese primer tiempo, protegerla en esas áreas, cuidarla, porque el enemigo puede venir y darle una estocada final y terminar de matarlo. Pueden venir moscas y poner huevos allí, larvas que después le van a empezar a comer la carne. Entonces, para que eso no quede expuesto, hay que vendar, hay que cubrir. Nosotros debemos cubrir a esas nuevas criaturas que vienen heridas
al Señor, una vez que estamos limpiando y haciendo un proceso con ellos, debemos nosotros cubrirlas porque están vulnerables en el primer tiempo. Dependiendo las áreas que el enemigo hizo pedazos en ellos, que usó para destruir, para robar, para matar, en esas áreas las personas son vulnerables y nosotros debemos cubrir esas áreas, sobre todo en el comienzo. Eso significa vendarlos, protegerlos, cubrir su desnudez, su debilidad, hasta que ellos se hagan fuertes, para librarlos de posibles ataques del enemigo. ¿Qué más hizo el samaritano? Dice que lo tomó y lo puso sobre su cabalgadura. Yo me imagino ese hombre ya vendada esa herida, pero moribundo, que apenas yo creo podría abrir los ojos si es que lo abría, que ese samaritano lo tomó en sus brazos y lo puso en la cabalgadura. ¿Cómo iría allí? Lo amarró, yo no sé, para que no se le cayera. ¿Cómo lo puso allí? Pero lo montó en esa cabalgadura y se lo llevó al mesón. Lo puso en la cabalgadura, iglesia. Eso significa que nosotros debemos ir a buscar a los perdidos, ir a recogerlos. Ellos no tienen la fuerza para levantarse. Ellos no tienen la capacidad para darse cuenta de su estado porque están medios muertos, casi muertos. Imagínense que están sin Cristo. Sin Cristo en la Biblia es muertos espiritualmente hablando. Muertos. Tienen ojos, pero están muertos. Pueden tener los sentidos, pero espiritualmente a los ojos de Dios están muertos. Entonces, ese muerto no puede entender su situación, su condición. Por eso hay que ir a buscar a la oveja perdida, a la descarriada, a la perniquebrada, a la que está ciega, a la que está medio muerta, a la que está muerta. Hay que ir a buscarla. Este buen samaritano fue, le recogió y lo puso sobre la cabalgadura y lo llevó al mesón. Nosotros debemos ir a buscar a estas personas afuera. Hay que ir a buscar a los perdidos, a los ciegos, a los cautivos. Tenemos que ir por ellos, iglesia. La iglesia debemos movernos por los que están perdidos, por los descarriados. Y dice que lo llevó al mesón. El mesón no es una mesa grande. El mesón representa un lugar de rehabilitación, representa una iglesia, representa un hospital donde la persona es terminada de sanar, de restaurar, de rehabilitar, donde se le van a dar las medicinas para que su herida termine de curarse y su corazón empiece a funcionar bien y todos sus órganos. En el sentido espiritual, allí en el mesón se le va a dar a esa persona el discipulado, se le va a enseñar a las cosas de Dios, la voluntad de Dios, la palabra del Señor. Se va a orar por esa persona, se le va a enseñar las primeras cosas, principios para que tenga fe, para que su fe esté cimentada en la palabra de Dios, en Cristo, que es la roca firme para su vida. Entonces dice que llegó ahí al mesón y lo recibió el mesonero, que es el pastor, el líder que recibe a las almas cuando vienen del mundo. Tú y yo, cuando traemos las almas a Cristo y les llevamos a una iglesia para comenzar allí un trabajo de consolidación de estos nuevos creyentes en la fe. Fue llevado a una iglesia y dice ahí que le dio 2 denarios al mesonero. Y con eso se está hablando que le retribuyó su labor. Este samaritano representa a Cristo y a su Espíritu Santo. El Señor le retribuyó al mesonero todo lo que gastó este hombre. Le pagó la estadía,
todas las cosas, lo que consumió este hombre. Pero mire lo que hizo finalmente en el versículo número 35 dice: otro día al partir, cuando ya se iba a ir el samaritano, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y es eso lo que yo te quiero decir hoy. Ese es el mensaje de esta predicación. El Señor samaritano, que representa al Señor Jesucristo, le dice al mesonero, al pastor, al líder, al hombre de Dios que va a cuidar de ese herido, de esa alma que viene llegando a los pies de Cristo, le dice: cuídamele, dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Todo lo que gastes en Él, todo lo que inviertas en Él, si tienes que regalarle una Biblia, si tienes que ponerle zapatos en sus pies, si tienes que ir a cortarle el pelo, llevarle una peluquería, si tienes que regalarle un desodorante, un perfume, una camisa, ponlo a mi cuenta, porque yo te devolveré todo, dice el Señor. Yo te devolveré todo, porque Él no es deudor de nadie, iglesia. Y todo lo que tú y yo hacemos por las almas, lo hacemos para Dios. Por eso es importante ser movido por amor, para que todo ese servicio sea una ofrenda de olor agradable a Dios y Dios pueda derramar sobre nosotros algo fresco y pueda compensar ese trabajo tuyo y mío que hacemos por las almas. El Señor le dijo, en el fondo, Cristo te dice a ti y a mí: todo lo que hagas por las almas que son mías, yo te lo voy a devolver, yo te lo voy a pagar. Ponlo a mi cuenta, porque cuando yo regrese te devolveré todo lo que tú has hecho para ellos, que en el fondo lo has hecho para mí. Dios está ministrando a nuestro corazón en este día. ¿Cuántos de nosotros hemos cuidado de almas? ¿Cuántos de nosotros hemos ido por la penniquebrada? ¿Cuántos de nosotros hemos invertido en las almas porque vengan a Cristo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos negado a lo mejor a gozar de algo y hemos pensado en alguien que está necesitando un apoyo económico, un apoyo espiritual? Y hemos corrido a donde ellos. Y los hemos montado en nuestra cabalgadura y los hemos llevado al mesón, a la iglesia. Y lo hemos presentado a nuestros pastores, a nuestros hermanos líderes, para que allí ellos reciban la restauración, la rehabilitación espiritual y puedan encaminarse por el camino de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso con los heridos, los desahuciados, los que han sido robados por el diablo, los que están con su corazón afligido y heridos porque han sido traicionados, porque han sido defraudados, porque están enfermos en su cuerpo en realidad y necesitan sanidad? Iglesia, cualquier cosa que tú hagas en bien de esas personas que no conocen a Cristo y que conocen a Cristo, Dios retribuirá todo lo que tú y yo hagamos por ellos. La Biblia dice que Cristo fue herido por nosotros. Él pagó por nuestro pecado. Él fue herido para que nosotros seamos curados de nuestras heridas. En Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga
Por sus heridas nosotros hemos recibido sanidad, ya la recibimos en Cristo, ya la recibimos en Él. Por eso ahora nosotros que hemos recibido la sanidad debemos ir a otros para que esos otros también sean sanados, para que puedan entender que Cristo ya pagó el precio de su sanidad, de su restauración. El apóstol Pedro dice en primera de Pedro 2:21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo padeció por nosotros y nos dio ejemplo. Y es ese ejemplo el que nosotros debemos seguir, iglesia. Es ese el ejemplo que la iglesia de Cristo debe seguir, el que Cristo nos dio. En este texto dice que Él dijo, en el versículo 37, Él dijo, el que usó de misericordia con Él fue realmente este samaritano. Dice en el 37, entonces Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. Ve y tú haz lo mismo. Le estaba enseñando a uno que le preguntaba y le enseñó a través de este texto bíblico y le dijo, ve y haz lo mismo que hizo el samaritano. Pero el samaritano representa al Señor. Ve tú y yo y hagamos lo mismo que hizo Cristo, lo mismo que hizo este samaritano con las personas. En la Biblia hay muchos ejemplos acerca de esto. En Jeremías 45:5 habla de una historia de este profeta y su escribiente llamado Baruc. Su escribiente era un hombre fiel a él. Era el que escribía en el rollo del libro cuando él escribió el libro Jeremías, que lleva su nombre. Baruc lo escribía en el rollo y Jeremías se lo dictaba. Y entonces dice la palabra del Señor que este Baruc era fiel, un escribiente fiel a Jeremías. Era un hombre lleno del Espíritu Santo que su vida la tenía dedicada a servir a este hombre de Dios y a ser su escriba. Él era el que transcribía las profecías, las palabras que Dios le daba al profeta. Pero un día Dios le dijo que iba a ser destruida esa nación completamente. Y entonces Baruc se entristeció en su corazón y empezó a decir, ay, pero yo estoy ya cansado de hacer cosas para Dios, y cómo así que Dios va a terminar con esta nación, cómo así, yo estoy cansado, dijo él, dijo, ¿por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? O sea, estoy dolido por esta nación y ahora con estas noticias que tú, Jeremías, me dices de parte de Dios, entonces añades más tristeza a mi dolor. Y después dice, estoy fatigado de gemir, de clamar, de orar, de interceder. Y no hallo descanso y no encuentro sosiego, no encuentro descanso, no encuentro paz. Empezó como a renegar, como a decir, ay, tanto que sirvo a Dios y como que Dios, en vez de darme solución y respuesta, me añade más dolor. Empezó como a renegar, a sentirse como a lo mejor a mirar su condición y las circunstancias que le rodeaban. Y dejó de ver que era un siervo, que era un escribiente de un profeta, que él servía a un Dios vivo, que él servía a un hombre llamado por Dios, o sea, a Dios mismo. Dejó de confiar tal vez en la provisión de Dios, en que Él era el que lo iba a proteger. Y entonces Jeremías le dice una palabra de parte del Señor y le dice, ¿y tú buscas para ti grandezas?
porque todos buscaban grandeza, esa nación. Por eso Dios iba a acabar con ellos, porque buscaban grandeza, buscaban la gloria de ellos y no buscaban la gloria de Jehová. Y entonces Baruc se había puesto como esos. Tú también buscas grandeza, tú también buscas ser exaltado, tú también buscas beneficios. No los busques, le dice, no busques grandezas para ti, porque si eso haces, lo que vas a encontrar es muerte. Pero si no buscas grandezas para ti, dice, yo te daré tu vida por botín. Y en todos los lugares donde tú vayas. Es decir, yo voy a cuidar de ti. Yo voy a arrancarte de manos del enemigo si te quieren hacer algo. Yo te voy a proteger. Pero si tú te pones como ellos, a querer ser grande en esta tierra, a buscar tu propia bendición sin mirar a Dios, dejando de lado a Dios, buscando las cosas de este mundo, entonces vas a morir juntamente con ellos. Pero si tú me buscas a mí, yo voy a guardar tu vida y la de los tuyos y te voy a usar para rescatar vidas. Eso fue lo que le dijo a Baruc. Te voy a usar para rescatar vidas. Te voy a dar por botín tu vida y la vida de las personas donde tú vayas, a cualquier lugar donde tú vayas. Grande fue lo que él le dijo. Ojalá tú lo puedas comprender en este momento. Y es lo mismo que Dios nos dice en este momento, hermanos. Hay salario para tu trabajo. Si trabajas para Dios, Dios no es deudor de nadie. De nadie, hermano. Dios no pone bozal al buey que trilla. Si tú trabajas para la obra del Señor, el Señor es quien te va a sustentar. El Señor es quien te va a guardar. Recuerdo en este momento cuando Filemón, un colaborador del apóstol Pablo, un hombre de Dios, tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y Onésimo, por ahí dicen que se robó unas cosas de su amo y salió arrancando de la casa. Y cuando los siervos se iban o los esclavos se iban de casa así arrancando, el amo los podía mandar a matar. Y si volvían, la ley permitía que el amo los matara si quería matarlos por infieles, por desobedientes. Pero este Onésimo se encontró por ahí con el apóstol Pablo. Cayó en manos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le predicó el arrepentimiento para salvación. Y entonces este esclavo se convirtió a Cristo. De verdad, de todo corazón. Tal vez se arrepintió de haber robado y de haber hecho mal a su amo. Claro, todo eso. Y entonces Pablo, el apóstol, le escribe a Filemón, al amo de este esclavo. Y le dice, en Filemón 1, en el verso 18, le dice, recíbelo no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Recíbelo como a mí mismo. Y en el 18 le dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré, dice en el 19. Yo lo pagaré porque Pablo es una representación de Cristo. Pablo representa también a Cristo, quien pagó por nuestros pecados, quien pagó por nuestra redención, quien fue herido para que nosotros fuéramos sanados y restaurados. Entonces el apóstol Pablo le dice lo mismo que el buen samaritano le dijo al mesonero. Todo lo que te debe, lo que gaste, lo que has gastado, lo que te ha injuriado, lo que te ha maltratado, ponlo a mi cuenta porque yo te lo pagaré todo. Porque Él representa al Señor. Y el Señor nos dice, todo lo que hagas por mí no es cosa vacía. Yo lo tengo todo anotadito. Yo te lo pagaré todo.
y no de acuerdo a lo que tú has hecho, sino más abundantemente de lo que has hecho y de lo que has pensado. Porque Él dice, la palabra de Dios, que Él nos puede dar aún más abundantemente de lo que pedimos y de lo que pensamos. Él, nuestro Cristo, nuestro Dios. Yo te llamo en este día a creer en el Señor y en su palabra. La Biblia dice en Mateo 19:29, dice, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, o hijo, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más aquí en la tierra, además de la eternidad. 100 veces más aquí en la tierra. El Señor retribuye a sus hijos, a sus siervos, a los que velamos por sus almas. Él nos retribuye a nosotros. Yo me acuerdo cuando fui a un viaje misionero hace muchísimos años atrás. Tenía unos 18 años más o menos. Estaba recién llegada a los pies de Cristo y fuimos a un viaje misionero. Salimos del Temuco, la 9ª región, hasta el sur de Chile, a Coyhaique. Era un viaje de fe, iglesia. Y nosotros salimos, yo era joven, no tenía ni un piticlín, salí sin nada, ni un peso para ir ni para volver, ni nada, apenas una mochila al hombro con unas par de pilchas ahí adentro y nada más. Y todos éramos jóvenes, desde el pastor para abajo, entonces no había finanzas en nosotros, sino fe. Y entonces empezamos en grupos a irnos a dedo, o sea, pedíamos a los carros, a los autos que nos llevaran y nos íbamos trasladando y nos juntábamos en las ciudades. Quedamos de acuerdo para juntarnos en diferentes ciudades y ahí en cada ciudad donde nos juntábamos íbamos a todas las plazas de esas ciudades a predicar el Evangelio de Jesucristo, a llamar a los perdidos y los llevábamos a las respectivas iglesias de esas áreas. Se las entregábamos a los pastores para que ellos cuidaran de esas almas. Es decir, tomábamos a esos heridos, a esos medios muertos, a esos robados y los llevábamos al mesón y se los entregábamos ahí a los mesoneros para que los cuidaran. Y nosotros, aunque no llevábamos dinero ni nada, nunca nos faltó el alojamiento. Todos los días alojamos bajo techo y todos los días tuvimos comida, iglesia. Nunca nos faltó, el Señor nos proveyó abundantemente. Yo me acuerdo que en uno de los tramos más largos que teníamos que tomar, abordar un vehículo, nos llevó un camión grande a los 3 que éramos de uno de los grupos. Y nos echó ese hombre a ese camión grande en la parte de atrás, que era totalmente cerrada. Era un camión que trasladaba pan de la marca Ideal. Y entonces ese señor abrió esas puertas de ese camión atrás y nos echó que subiéramos ahí y nos dijo, ahí dentro hay pan, coman lo que quieran. Y como ya llevamos largas horas al sol nosotros esperando que nos llevara alguien, entramos a ese camión y comimos pan Ideal, el mejor pan de ese tiempo. Y así el Señor nos proveyó en cada lugar. Cuando regresamos a nuestras ciudades, teníamos muchos testimonios de provisión que contar. Nunca pasamos hambre ni necesidad, al contrario, la gente nos llevaba pan, nos hacían asado, nos atendían como a reyes, como a reinas en todo lugar. Cuando yo volví a una ciudad cercana a mi tierra, que era Trayén, me vine a dedo desde Temuco, a dedo hasta Trayén, y desde ahí tenía que tomar un bus, pero no tenía plata, hacer dedo otra vez hasta llegar a Capitán Pastene, que es mi pueblo donde yo nací, y luego al campo donde yo vivía. Y entonces no tenía dinero, pero como venía embestida de poder de lo alto, venía llena del Espíritu Santo porque andaba haciendo la obra de Dios y trayendo a esos heridos a los pies de Cristo,
estaba llena del Espíritu Santo. Y fui y toqué la puerta en una casa ahí al lado de la estación en Trayén. Y le expliqué que era una joven cristiana y que venía de un viaje misionero, y le dije si podía regalarme un poquito de pan para comer. Y esa mujer me hizo pasar, me sentó a la mesa, me dio comida, me dijo que eran mormones, yo les prediqué a Cristo, oré por ellos, recibieron a Cristo como Señor y Salvador y me dieron el dinero para que yo llegara a Capitán Pastene en bus y no haciendo dedo. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Cuando nosotros trabajamos para nuestro Dios, iglesia, nunca nos va a faltar nada. El que dice la palabra del Señor que el que recibe a un profeta y lo atiende va a tener recompensa de profeta, y el que atiende a un justo va a recibir recompensa de justo. Y dice que a cualquiera que dé a uno de sus pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, dice que no perderá su recompensa. Por dar un vaso de agua a alguien, tú vas a tener recompensa, iglesia. ¿Cuánto más si se trata de almas que tú estás queriendo traer a los pies de Cristo? El Señor te va a recompensar, iglesia. El Señor va a derramar sobre nosotros esas bendiciones abundantes que Él tiene para nuestras vidas. Debemos creer en Él e ir por las perdidas, ir por la oveja descarriada, por la perniquebrada, ir por aquellos que están ciegos, que están robados por el diablo, que están en el mundo ciegos y desnudos, desprovistos de todo, iglesia. Nosotros somos la luz de Cristo aquí en la tierra. Nosotros podemos ir y alumbrar el camino de ellos, restaurarlos, levantarlos, sanar sus heridas, vendarlas, iglesia, y volverlos a restaurar a la vida normal. De ti y de mí depende que muchas almas, iglesia, conozcan al Señor. Hay retribución para tu trabajo. No sientas lo que haces por las almas. El Señor te compensará todo lo que tú hagas por ellas. Vamos a orar y vamos a creer que el Señor va a renovar nuestro corazón en este día y a través de esta palabra, y que su Espíritu Santo va a soplar vida en ti y en mí para hacer esta obra grande que tenemos por delante. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar en esta hora. Yo quisiera que oráramos como oró Ezequiel, para que el Señor lave su corazón de cualquier indolencia, de cualquier dureza. Si tu corazón sientes que es como de piedra, duro, que no te conmueve nada, que no te conmueve nadie alrededor de ti, que tú siempre tienes excusas para no ayudar a alguien, para no levantar, para no llamar a alguien, para no dar una palabra de aliento, significa que hay un problema en tu corazón y que tú debes pedir hoy día a Dios que te restaure, que te sane. Tal vez tú has sido herido también como el sacerdote o el levita y necesitas a lo mejor ser restaurado primeramente. Vamos a orar como oró Ezequiel, para que el Señor le diera un corazón nuevo y pusiera al Espíritu Santo en ellos, para que pudieran retener la palabra y obedecerla. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Dios eterno, gracias te damos por esta palabra, Señor, que nos motiva a buscar tu rostro y tu corazón, Señor, sin mirar cuánto invertimos en las almas o cuánto damos de nosotros, Señor. Dios poderoso, gracias por esta palabra que nos invita a bogar mar adentro, a hacer cosas mayores, Señor, y mejores, con excelencia, con amor para ti, Señor, para tu obra. Gracias, Dios, por esta palabra tan grande. Dios mío, escudriña nuestro corazón en esta hora, Padre. Oh, esparce sobre nosotros, Señor, agua limpia,
para que seamos limpiados, Señor, de toda indolencia, de toda inconsistencia, de toda religiosidad, de todo espíritu fariseico que pueda habitar en nosotros y en nuestros corazones, Señor. Líbranos, Dios mío, Dios, de todas nuestras inmundicias. Límpianos, Señor, de todo ídolo en nuestra vida que no nos deja poner nuestra vista en ti, Señor, y servirte a ti realmente como el Señor de señores y como el Rey de reyes. Danos, Señor, un corazón nuevo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Quebranta con tu palabra este corazón de piedra que tenemos, Señor, y danos un corazón nuevo. Y pon sobre nuestros corazones de tu Espíritu Santo, Dios. Padre eterno, quita de nuestra carne, Dios mío, quita de nuestro corazón toda indolencia, llévate toda sequedad, Padre, llévate, Señor, toda falta de compasión, llévate, Señor, todo egoísmo de nuestros corazones de piedra, Señor, y danos, Señor, un corazón de carne, un corazón que se duela, que se compadezca, como el corazón del buen samaritano, como tu corazón, Cristo, que se compadecía de las multitudes, porque los veías a ellos como ovejas sin pastor, e ibas, Señor, y los curabas, vendabas sus heridas, los alimentabas, los vestías, Padre, y cubrías sus debilidades. Ayúdanos, Espíritu Santo, pon dentro de nosotros tu Espíritu, Señor, para que podamos andar en tus estatutos y podamos guardar tus preceptos, Señor, y los pongamos por obra, para que seamos obedientes, Dios mío, y nos mueva un espíritu, una actitud obediente en nuestro corazón. Señor, gracias por tu palabra. Dios mío, llévate toda sequedad, derrama aguas vivas en esta hora sobre tu iglesia en todo el mundo. Es mucho el trabajo que tenemos, Padre, y los obreros son pocos. La mies es mucha, Señor, y los obreros pocos. Envía obreros a la mies. Pon en el corazón de tu pueblo ir por los perdidos, anunciar el año agradable del Señor, ir por los cautivos para liberarlos, ir por los quebrantados de corazón para sanar sus heridas, Señor, ir por aquellos ciegos, por aquellos, Dios mío, que no entienden las cosas tuyas, por aquellos, Padre mío, que se han extraviado del camino y viven vidas, Dios, pecaminosas. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a hacer un trabajo de calidad, con excelencia para ti. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, como enviaste sobre Jesús de Nazaret y le ungiste con tu Espíritu Santo y le llenaste, Padre, para que Él pudiera hacer la obra que tenía encomendada en la tierra. Envía tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros en esta hora. Unge nuestras cabezas con aceite fresco, Padre. Sana cualquier herida en tu pueblo, Dios mío. Sana cualquiera, Dios, que está herido en esta hora. Y si alguno no te ha recibido, Padre, le llamamos hoy a venir al encuentro tuyo, a tomarse de la mano tuya, Padre, y a caminar en ti. Tú perdonas sus pecados. Tú borras nuestras rebeliones por amor de tu nombre, dice tu palabra, y nunca más te acuerdas de nuestros pecados. Perdona, Señor, toda iniquidad, Dios eterno, en aquellos que en esta hora están confesando su pecado, su indolencia, su egoísmo, Padre, su falta de fe y de confianza en ti, Dios mío. Oh Rey poderoso, sana todo corazón dolido y quebrantado en esta hora, y sé tú, Señor, ese buen samaritano en esta hora, que se acerque, Dios mío, con amor y cure las heridas de esos corazones. Yo te llamo a venir a Cristo, a ti que a lo mejor no le has recibido, o si alguna vez le recibiste y te has enfriado, te has desviado del propósito, del plan de Dios, y no estás haciendo su voluntad. Yo te llamo a volver al camino de la fe, a volver al camino donde Dios te quiere y te necesita, para que puedas hacer lo mismo que Cristo ha hecho contigo. De la misma manera como hemos sido amados, como hemos sido consolados,
debemos consolar a otros. Que el Espíritu Santo de Dios pueda consolar tu vida en esta hora y puedas levantarte y ser un hombre, una mujer nueva, llenas del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estas personas. Gracias, Señor, por tu iglesia fiel que trabaja para ti sin desmerecer, sin desconfiar, con los ojos puestos en ti. Yo les bendigo, Padre, a esos hombres y mujeres fieles en tu palabra y fieles, Señor, a todas las cosas que tú nos has mandado. Gracias, Señor. Sea tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre esos líderes, esos mesoneros que cuidan de la grey tuya, esos líderes, esos hombres y mujeres que traen las almas, que van por ellos, Señor, a buscarlos y los traen y sanan sus heridas, Padre, y las vendan y rehabilitan, Padre, a esas personas y las consolidan en tu palabra y las hacen discípulos tuyos. Gracias, Señor poderoso. Sea tu bendición sobre cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia, y aprende de este ejemplo y sé un buen samaritano. Dios te bendiga.